Bueno, muy buenos días para todos y para todas en este nuevo inicio de semana y en este espacio, como siempre, cada 8 días aquí para mantenerlos actualizados en los temas que son de importancia y de interés para la gestión de las organizaciones solidarias, bien sean ustedes contadores, revisores fiscales, gerentes, miembros de órganos de administración y control. Este espacio es de ustedes y los invitamos a que extiendan esta invitación a su red de contactos, a otros asociados, directivos, delegados de esta organización a la que usted pertenece o de cualquier otra de la cual conozca, para que cada vez muchas más personas sean las que se beneficien de él y se conecten más con nosotros y lo que venimos haciendo. El día de hoy, fundamentalmente vamos a hablar sobre 10 claves de lo que próximamente va a ser sancionado por la presidencia, que es la ley de borrón y cuenta nueva. Y pues como seguramente hay muchas inquietudes al respecto, es bueno que nos vayamos aproximando al tema. Sin embargo, y antes de llegar a ello, pues quisiera invitarlos a que si tienen alguna inquietud, pregunta de cualquier tema relacionado con el sector solidario, como siempre, pues nos la escriban en el chat. El objetivo es poder responder esas inquietudes pues durante la reunión, y si alguna definitivamente por tiempo, porque no sabemos, no se puede, la vamos a traer la respuesta para la próxima sesión. Bueno, recordarles muy brevemente que este mes, el día de mañana, vence el plazo para el pago de la segunda cuota de contribución a la Supersolidaria. No se van a atrasar con eso. El 30 de septiembre vence la segunda fase ya de implementación del SARC y ajustes de SARLAP. Sin embargo, de eso de SARLAP tenemos que hablar ahora porque hay un proyecto de reforma. Sobre lo de SARC, pues seguramente se está discutiendo si es posible ampliar los plazos de implementación, no del SARC, sino de la pérdida esperada. Y esperemos que eso pueda llegar a feliz término. Sin embargo, solo hay conversaciones exploratorias al respecto por parte de los diferentes gremios que en sus mesas técnicas por la Supersolidaria no solo han venido señalando que el modelo podría no ser muy acorde al verdadero riesgo del sector solidario, sino la inconveniencia de que las mayores provisiones se constituyan ahora justo en un momento en el que los estados de resultados no son necesariamente los mejores y que venimos saliendo, tratando de recuperarnos de unos años muy difíciles como ha sido el 2020 y 2021, con ocasión de las consecuencias negativas de la pandemia. Traducido al español, que yo a veces hablo muy raro, muy largo, los gremios están pidiendo que listo, vamos con SAR, pero que la pérdida esperada nos den al menos un año más de plazo para iniciar con ella. Y pues aprovechando los aires de cambio que hay en la superintendencia, con una superintendente encargada nueva, es posible que haya mayor apertura a revisar ese tipo de cosas, que como les digo, no es que no se vaya a montar SAR, ni que vaya a cambiar SAR, que hay que montarlo, únicamente es el tema del cálculo de la pérdida esperada. Entonces esperemos que así como con SARLAF se van a hacer unas modificaciones, puedan haber buenas noticias en ese sentido, sobre todo para las entidades que les toca implementar pérdida esperada, que son las entidades de primer nivel de supervisión, eh, y las cooperativas, bueno, y las demás fondos de empleados que son de categoría plena. Espero yo y les recomiendo a aquellas entidades como cooperativas de caficultores, cooperativas agropecuarias sobre todo, que por su enorme tamaño, como son el caso del Caficentro, Coagronorte, son entidades que, pues por lo menos Coagronorte, que yo recuerde, sus ventas pueden estar superiores a los 300.000 millones de pesos al año, tiene activos cercanos a los 100.000 millones de pesos al año, pues por eso es primer nivel de supervisión. Pero son cooperativas que su eje gira en torno a la actividad comercial de venta de insumos y comercialización de arroz o de café. Entonces sus software no son necesariamente muy robustos en materia de riesgo de crédito, y el servicio de crédito que prestan es un servicio pequeño en representación con el total del activo. Entonces hay organizaciones que tienen ese dilema.
tienen activos por 100.000 millones. La cartera no pasa de ser 2.000 a 5.000 millones de pesos. Y por eso les toca aplicar pérdida esperada en la evaluación de un activo que no es el eje central del negocio o el más importante, y donde su proveedor de software pues debe estar muy encartado porque su proveedor de software está especializado en el tema comercial y no en el tema de riesgos. Entonces, ojalá en esas mesas técnicas, ustedes los que son cooperativas de caficultores, cooperativas agropecuarias y que están en esa situación, que siendo el primer nivel de supervisión, no necesariamente el crédito es su actividad central y es más bien minoritaria, buscar algún modo de que, por ejemplo, no les apliquen ese tema de pérdida esperada, porque si cambian de software, el software que consiguen es financiero, pero no es bueno para lo comercial. Y el que tienen comercial no es bueno para lo financiero, pero tampoco les va a calcular el tema de la pérdida esperada. A mano es muy complicado. Desmontar el servicio de crédito, como por qué, es como injusto. Entonces yo creo que ese tema también debe ser abordado. Tengan presente el tema de la nueva versión del Sixes. El último parche es del 20 algo, 21, no recuerdo, de agosto. Él trae algunas modificaciones y entonces vengo insistiendo en algún tiempito, desde hace algún tiempito, que para el próximo reporte que ustedes tienen que hacer como en octubre, empiecen a hacer esos reportes con anterioridad, no sea que a las 11 de la noche descubran que las validaciones de la brecha de liquidez cambiaron, y estén por ahí buscando quien les explique qué es lo que hay que hacer para poder que eso les valide, no reporten a tiempo y den papaya para que les llegue alguna multa. Bueno, había unas novedades recientes sobre las que hablamos en anteriores consultorios. Eh, Hablamos de Ley 2143 de agosto del 2021 sobre las mutuales, asociaciones mutuales. De eso hablamos en el consultorio pasado, donde pues la invitación es a que las mutuales estudien esa ley y a que todos la estudiemos, aquellos que estamos eventualmente involucrados con la creación de entidades del sector solidario y aquellos que tienen en sus proyectos crear una entidad del sector solidario. Mi invitación a que exploren el tema de las mutuales, que tiene enormes ventajas, como por ejemplo el hecho de poder captar ahorros sin hacer todo lo que tiene que hacer una cooperativa con actividad financiera. Desde que nace la mutual, con solo 20 asociados, ya puede empezar a captar ahorros bajo la modalidad de ordinario o a la vista, contractual o programado, que incluye cuentas AFC, CDATs, el mismo ahorro permanente, igual son régimen tributario especial. Lo único es que los aportes no se los devuelven a uno nunca, pero por eso mismo se les puede colocar unos aportes pequeños, así que uno puede colocar que, por ejemplo, la cuota mensual que hay que pagar es de 100.000 pesos, pero solo 1.000 pesos van a ir a los aportes sociales. No es como en los fondos de empleados que mínimo el 10% de la cuota, en los fondos de empleados, mínimo el 10% de la cuota va a los aportes sociales. Entonces, las mutuales no tienen la limitante de los fondos, que también pueden manejar ahorros en la misma facilidad y sin pedir permiso, sin inscribirse en Fogacom ni nada de eso, pero están limitados al vínculo común de asociación alrededor de empleados, mientras que las mutuales pueden recibir amas de casa, estudiantes, comerciantes, MIPYMES, bueno, en fin, independientes. No tienen ningún problema en el vínculo común, lo deciden, lo definen ellos mismos. Y pues, bueno, como pagan impuesto de renta como cualquier cooperativa, régimen tributario especial, y el decreto de antes no les permitía desarrollar actividades comerciales, productivas, de prestación de servicios. Esta nueva norma sí. Entonces esa ley de las mutuales la comentamos la vez pasada y tuvo cambios. También hablamos del decreto 951, del cual más adelante estamos preparando algo para profundizar y ver si traemos un invitado que nos explique los alcances del tema de los subsidios. Sin embargo, para octubre dice la misma ley, a más tardar Fonvivienda, que es el encargado de administrar los subsidios a la tasa de interés y a la cuota inicial, expedirá los instructivos para el que el sector solidario pueda acceder y presentar em, los créditos y los deudores de esos créditos asociados ante el Fonvivienda para postularse y ser beneficiarios del subsidio a la a la cuota inicial y a la tasa de interés, cosa que va a aplicar inicialmente solo para vivienda de interés social. Y la noticia, digamos que mayor cobertura tuvo y pienso que mayor impacto para nosotros la semana pasada fue la ley de borrón y cuenta nueva, que está próxima a ser sancionada por el presidente. Primero tenía que tener un control de constitucionalidad
de manera unánime la Corte Constitucional le dio su aval en una sentencia bastante extensa. em, Así que podríamos decir de esa ley algunas cosas que quedan más o menos claras, como para que esperemos a que salga definitivamente sancionada por el presidente y arranque su vigencia. Y vamos a mirar una cosa bien interesante también de la modificación del SARLAF. Entonces, hablemos primero de lo de la ley de borrón y cuenta nueva. Lo primero es que, como ya les dije, todavía no ha sido sancionada por el presidente, así que su vigencia arrancará una vez la firme, cosa que debería producirse, calcularía yo que esta semana o la semana entrante. Primero, pues se darán una publicación de la sentencia, y luego viene la firma del presidente de la ley. Pero a como él le imponga la firma, empieza la cosa interesante. Durante los 12 meses siguientes a la fecha de sanción, cualquier deudor que pague o llegue a un acuerdo de pago, ni siquiera tiene que pagar la obligación, puede ser una reestructuración, ¿sí? Pero si llegó a un acuerdo de pago o pagó, eh, va a tener que ser retirado de las centrales de riesgo y su calificación normalizarse en los próximos 6 meses. Bueno, se le normaliza su calificación de inmediato y el reporte negativo va a continuar al menos durante 6 meses. Recuerden que a uno lo castigan con el doble de la mora y hasta un máximo de 4 años y después de haber pagado, ¿no? Así que si usted tiene cartera castigada o en mora, pues ahí se va a quedar toda la vida. Pero una vez usted pague, la ley de habeas data lo que establece es que va a estar sancionado el doble de la mora. Si usted tuvo 3 años de mora, el doble son 6, pero pues la norma lo ajusta a máximo 4. Hoy si una persona pagara una obligación de esta naturaleza, pues va a estar 4 años ahí con un reporte negativo. Esa es una de las ventajas de la ley, si se quiere, y es que una vez la persona pague, solo va a estar 6 meses y a los 6 meses sale y su reporte debe normalizarse de inmediato a reporte positivo. Eso pues para los que hoy en día deben, porque para los que ya hayan pagado una obligación y estén o llegado a un acuerdo o reestructuración y estén dentro de ese lapso de los 4 años, supongamos que uno pagó hace 6 meses. Bueno, hace 6 meses pagó, le falta todavía 3 años y medio para que lo retiren de ahí. No, una vez haya sido sancionada la ley, debe ser retirado inmediatamente el reporte negativo. Eso tiene sus alcances, pues en eso hay que ser moderadamente optimista, porque el que sea retirado su reporte negativo y pasará a tener un reporte positivo y una calificación en A, vamos a ver más adelante, no significa que desaparezca su historial crediticio necesariamente. Entonces, pues el scoring podrá seguir reflejando puntajes de 100, 80, 50, 20 puntos que señalan que el historial no ha sido bueno. Pero igual el reporte actual será positivo y su calificación será en A. Una nueva obligación que surge allí es que las deudas inferiores al 15% de un salario mínimo deben recibir 2 comunicaciones avisando antes de su reporte negativo a la central de riesgos sobre tal situación, tanto el deudor como el codeudor, con un término de 20 días entre la primera y la segunda comunicación. Ese es un deber nuevo que antes no existía. Se prohíbe consultar a las centrales de riesgo para otorgar un empleo. A mí ahí me surge una inquietud, especialmente en lo que tiene que ver con las cooperativas de ahorro y crédito, pues solamente como para generarles la inquietud y que consulten. En las cooperativas de ahorro y crédito, para que un revisor fiscal se posesione, para que un oficial de cumplimiento se posesione, para que un directivo, o sea, miembro del consejo de administración o representante legal se posesione, se da un trámite de posesión. Y en ese trámite de posesión, uno de los procedimientos, pasos, cosas que la superintendencia hace es revisar el nivel de solvencia de la persona, lo cual incluye una consulta a la central de riesgos, es decir, que la superintendencia revisa el historial crediticio de los futuros gerentes, revisores fiscales, oficiales de cumplimiento y miembros del consejo de administración de las cooperativas de ahorro y crédito que se deben posesionar. Yo pensaría que ese requisito que está hoy en la circular básica jurídica, a la luz de esta nueva norma, es demandable.
Sí, así que haría la consulta o recomendaría a estas entidades que hagan la consulta o de posesión de los gerentes, de los revisores fiscales y de los oficiales de cumplimiento, por lo menos, que en la práctica van a ser empleados, la consulta a la central de riesgos como requisito, porque aunque obviamente eso tendrá sus bemoles, la super se va a defender y va a decir es que el que está dando el empleo no soy yo. El que está dando el empleo es la cooperativa. Lo que yo estoy poniendo de requisito es que él, para poderse emplear allá, tiene que cumplir el requisito de no tener malos reportes. Así que si tiene malos reportes, pues sencillamente no lo posesiono. Y si no le posesiono, pues la consecuencia es que el otro no va a poder ser empleado como gerente, como revisor o como oficial de cumplimiento allá. Yo creo que el tema resiste una demanda a la superintendencia por inconstitucionalidad o por violar esta ley de ese requisito, pero pues no soy yo quien para resolver ese tema. Creo que al menos los gremios deben hacer la consulta a la superintendencia y si la superintendencia da una respuesta negativa, no sobra meter una demanda en contra de esa disposición, si así lo consideran. Tengan presente otra cosa bien interesante y es que las personas que han sido víctimas de suplantación, que se cuentan por millones en Colombia, que un crédito sale a nombre de ellos cuando ellos jamás lo han pedido o sacan una línea de celular a nombre de ellos cuando jamás lo han pedido, pues hay países en los que inclusive para poderse ganar un contrato para llevarle internet a las escuelas públicas, gente muy prestante que va, muy querida, muy cachezuda, es capaz de falsificar una póliza de un banco, pues, ¿por qué no le van a falsificar a usted la firma, la huella y todo para sacar un celular a nombre suyo? Y cuando va a tramitar el crédito que le dicen es que usted aquí está mal reportado por un celular, es que se da cuenta. Entonces, aquellas personas que sean víctimas de suplantación solo con la comunicación al banco o a la entidad que sea, diciendo que ese crédito no es del, o a la entidad pues del celular, y copia de la denuncia pues formal, no sé, una denuncia pues policial de que usted ha sido víctima de suplantación. Con la copia de la denuncia y la comunicación lo tienen que sacar de ese reporte negativo de la central de riesgos, lo cual me parece muy bueno. También precisamente para proteger a la normatividad, va a haber una aplicación o tiene que salir una aplicación digital gratuita de acceso público para que a uno lo alerten cuando salga un nuevo crédito a nombre de uno, cosa que usted se dé inmediatamente cuenta si lo están suplantando, porque dice, crédito de celular Movistar, y pues si yo no estoy tramitando ningún celular de Movistar, bueno, corra para allá para que se den cuenta de que usted está siendo víctima de suplantación. Eso me parece excelente. Bueno, deben tener presente que además la misma norma establece que el hecho de que a usted lo consulten a la central de riesgos no significa que se le pueda disminuir su calificación crediticia, que hay muchas personas que me preguntan eso, que a uno lo consulten muchas veces le disminuye la calificación. Pues para los que tienen esa duda, esta misma norma ratifica, no, no se puede, usted no le pueden disminuir su calificación por tener varias consultas. Pues digamos que la norma misma dice que el historial crediticio sigue, eso sí, o sea, el historial crediticio es que usted no se le borra la historia, ahí va a quedar su scoring, bueno, regular o malo. Pues si usted tiene hoy cartera castigada y está muy malo, debe tener un puntaje muy malo, 50, 100, 80 puntos, eso va a seguir. Va a parecer que su reporte es positivo, va a parecer que usted está calificado en A, pasados los 6 meses, bueno, eso ya estuvo, pero va a salir 100 puntos, 50 puntos, 20 puntos, 80 puntos, lo cual pues, va a seguir mostrando que usted tuvo en el pasado un historial crediticio negativo, pero bueno, creo yo que es bastante positiva la ley en otros temas. Y dice que, y esto es muy importante para que lo tengan presente, a la hora de analizar un crédito, se deben tener en cuenta otros factores adicionales y diferentes al historial crediticio, como capacidad de pago, solvencia,
bueno, en fin. Y usted debe informar por escrito los motivos de rechazo de la solicitud de crédito. O sea que eso de que nos reservamos el derecho de admisión y no tenemos por qué explicarle por qué no le vamos a otorgar el crédito, eso no se puede. Es decir, que si usted le niegan un crédito, le tendrán que decir es que usted no tiene capacidad de pago, es que ese codeudor no nos sirve, es que, bueno, es que usted está demasiado endeudado, pero no le podrán decir, no, es que usted tiene un reporte negativo en la central de riesgos, tiene un puntaje muy bajito, no le puede negar un crédito por un reporte negativo en la central de riesgos, argumentando eso como único motivo o hecho, y surge el derecho que hoy no tienen los deudores de ser informados por escrito de los motivos por los cuales le negaron o le rechazaron la solicitud. Eso incluye o abarca el sector solidario, así que usted tendrá que decirle a sus asociados, su crédito fue negado, pero cuando usted lo niega, no va a decir negado porque está mal reportado, porque eso no es motivo y lo pueden resultar multando. Habrá que decir, no tiene capacidad de pago, no tiene solvencia, no tiene la antigüedad, cualquier otro motivo menos ese, bueno, o que de manera conjunta con ese tiene otros que hacen que no reúna usted el perfil adecuado. Y por último, pues se van a eliminar todos los reportes negativos que haya ocasionado la pandemia hasta diciembre del 2020 si los deudores al menos intentaron una reestructuración. Tenga presente que si después de diciembre del 2020 sigue en mora, pues la mora se va a reanudar o el reporte negativo se va a reanudar. Me explico. Entre que se declaró la pandemia por allá en marzo del 2020 y diciembre del 2020, usted pudo haber tenido un reporte negativo, una reestructuración, entró en mora. Hoy por hoy, pleno 2021, usted ha normalizado el pago, se reestructuró, lo que sea, pero sigue con un reporte negativo por esa situación que usted tuvo allá en el pasado. No, esos reportes negativos los van a eliminar. Obviamente, si después del 2020 usted pues sigue o persiste en la situación de morosidad o de mal pago o lo que sea, pues esos reportes los irán a poner allí. Es muy importante entonces, esas son como las 10 claves del tema de la reforma de ley de habeas data. Es muy importante estar atentos, uno, a que el presidente la va a sancionar próximamente. Dos, a que seguramente vendrán instructivos y deberían ser expedidos instructivos para su implementación, tanto por parte de la supersolidaria como por parte de la superfinanciera. O sea, es una ley que debe reglamentarse. Va a haber por parte del senador Velasco, que fue el promotor de la iniciativa junto con Barguil, creo que son los apellidos, el senador Velasco y el senador Barguil, que para que los busquen pues por internet. Después les cuento dónde, pero ellos van a crear una aplicación, una página o algo donde se pueden enviar denuncias sobre las entidades que le hagan el conejo a estas disposiciones, pero también pues está la misma superintendencia financiera que tiene la facultad de sancionar y van a ser sanciones durísimas a las entidades que le hagan conejo a esto. Entonces, más allá de la posibilidad de recurrir a un abogado, presentar una tutela, hacer una demanda, pensaría yo que si por algún motivo uno le quieren hacer conejo con cualquiera de estas normas, pues bastará con presentar o elevar formalmente la queja ante la superintendencia financiera y la superintendencia financiera podría entrar a sancionar las entidades, iniciar primero con derechos de petición y bueno, pues ya veremos, pero supongo yo que las entidades lo que buscarán será dar el cumplimiento más estricto de la norma, pero se van a resistir en todo lo que sea posible a su acatamiento. Para el sector solidario, pues eso representa una oportunidad también, seguramente un riesgo, depende cómo se vea. Una oportunidad porque podría ser que uno identifique con las evaluaciones de cartera que se van a hacer ahorita en el segundo semestre, se consulta no solo a los deudores, sino a los que no le deban dinero a uno, y ahí va a salir en la consulta a la central de riesgo en algunos productos como cupo de crédito en TransUnion o límite de crédito o información comercial. El propio data crédito uno consulta a todos los asociados y puede ver aquellos que tienen un reporte negativo y actualmente uno podría llegar a prestarles dinero pues porque tiene un descuento de libranza, tiene una garantía, una fuente de pago estable, sino que en el pasado pudieron haber tenido algún incidente,
una enfermedad, un accidente, perdió el empleo, un divorcio, muchas cosas pueden ocurrir en la vida de una persona que lo lleve a tener dificultades económicas y a incumplir. Pero posiblemente si quieran redimir hoy por hoy y cancelar esas obligaciones, la cooperativa o fondo podría sacar una línea, por ejemplo, que apunte a que las personas dispongan de un cupo, por ejemplo, del 50, 60, 70% de esas obligaciones para que se presenten e intenten esa negociación una vez entre en vigencia o desde ya mismo. Entonces, pues se acerca uno a la entidad y bueno, yo les debo 20 millones de pesos entre capital, intereses, mora, de todo. Y aquí tengo esta carta de una cooperativa o fondo en la que me asocié que dice que pues me da un cupo hasta de 10 millones para pagarles, pero la condición pues es de que con eso se extinga en su totalidad la deuda y yo sea retirado de las centrales de riesgo. Insisto, ahí van a empezar unos procesos de negociación, que no, que eso es muy poquito, que cómo le ocurre, que traiga el doble y hablamos. Bueno, ellos son, pues su trabajo es negociar con uno y tratar de intimidarlo. Entonces, pues, si no, pues se va uno para la casa. Eso es lo que hacen las reparadoras de crédito, negociar por uno y le cobran la comisión. Usted no necesita una reparadora de crédito para eso, que obviamente pues lo acompañan profesionalmente en el proceso, pero le cobran. Y la idea de las reparadoras de crédito es que lo ponen a usted a hacer un ahorro con los cuales ellos después ir y negociar, pero igual van a cobrar una comisión adicional. Yo diría que desde el propio sector solidario ustedes pueden organizar capacitación, focus group. Imaginémonos que usted logra identificar dentro de su base social 200 asociados que tienen un problema y usted les va a programar una capacitación por Zoom sobre la ley de la ley de borrón y cuenta nueva para ellos, que son los del problema, y tratar de sensibilizarlos sobre la importancia de sanear su reporte en la central de riesgos, de aprovechar la oportunidad, porque esta amnistía es única. O sea, cuando pasen los 12 meses de sancionada la ley, la amnistía desapareció, todo vuelve a lo de antes, o sea que tenemos 12 meses para lograr eso. Y si uno concientiza a los asociados, puede que esos 200 que usted invitó, solo 100 se conectaron a la conferencia y de esos 100, solo 20 dijeron, oiga, yo sí quiero volver a tener un reporte positivo en la central de riesgos. Los otros 80 dirán, no, yo eso no lo voy a pagar y que hagan lo que les dé la gana, porque hay gente que es así, le parece súper tener un mal reporte en la central de riesgos. Pero con los otros 20, pues usted puede llegar y decir, bueno, usted estuvo en la... Es más, usted puede colocar como condición para acceder a ese crédito, porque lo cortés no quita lo valiente. O sea, tenemos un crédito de alivio financiero o una línea que se va a llamar borrón y cuenta nueva para que usted negocie. Se le presta máximo el 60% de lo que tenga en cartera castigada, morosa y todo. Usted tiene que negociar y además como requisito para la línea tiene que asistir a la conferencia que le vamos a dar, donde le vamos a explicar sobre la ley, cómo funciona, sus características, consecuencias y demás, y además socializar o sensibilizar para que las personas no vuelvan a caer a futuro en esa misma situación y conozcan la importancia de un buen reporte de las centrales de riesgo, para qué se usa, cómo funciona. Bueno, en fin, imagínense el programa con el alcance que ustedes quieran y uno se puede dar la pela y decir, eso es un tema marginal, puntual, coyuntural, no es toda la vida. Yo tengo excesos de liquidez, ¿por qué no les voy a poder prestar una tasa, digamos, subsidiada? No como todo el mundo que dice, como usted es de mayor riesgo, le va a clavar la máxima legal, o sea, al caído caele, sino que uno pueda decir, mire, yo creo en usted. Usted es un buen asociado, es un buen deudor, tuvo una dificultad en el pasado, pero yo hoy le prestaría inclusive al 0,79, ¿sí? Es un tema social, ley de borrón y cuenta nueva. Ay, es que yo no puedo bajar las tasas tanto, es que usted no las está bajando. Es un programa puntual, dirigido a rescatar, a aliviar, a redimir personas que tuvieron en el pasado dificultades económicas que los llevaron a incumplir sus obligaciones, para ponerlos en mejor condición para seguir trabajando con ellos a futuro sin todo ese ruido de un reporte negativo en las centrales de riesgo. Y eso no va a ser para toda la vida, o sea, uno coloca ahí a un grupo muy específico que no todo el mundo se va a acoger, y que a la final, pasados los 12 meses, listo, chao, ya, esa línea desapareció. Mi invitación pues para todo el sector solidario definitivamente es a que exploren las posibilidades que tienen de ayudar a sus asociados frente a eso, no solo verlo desde qué tengo yo que hacer para cumplir con la ley, que lo hay, sino qué puedo hacer yo para aprovechar esa ley y ayudarle a mis asociados. Creo que por ahí va la cosa y en estos días seguiremos profundizando sobre el tema. Tenga presente que hasta hoy hay plazo para pronunciarse sobre un proyecto de circular de reforma al título quinto de la circular básica contable
sobre el tema de Sarlaf. Hasta hoy hay plazo para pronunciarse. Cosas positivas de allí y que son sin duda un logro de esas mesas de negociación o mesas de discusión o de trabajo, como le quieran llamar, que establecen los gremios con la superintendencia. Em, o sea, es que pues mi invitación, y les menciono siempre eso, es porque en estos días van a haber congresos y uno va a los congresos es a eso, ¿no? A ver cómo la entidad que lo representa o lo gremia a uno puede escalar o elevar ciertas solicitudes o peticiones de cosas del día a día que lo afectan a uno, como lo que les he venido mencionando. Y obviamente, pues los gremios también le van a informar a uno de los resultados positivos de su gestión como gremial. Y yo creo que esta es una pues que sin duda se van a poder abonar. Estábamos muy preocupados porque ahorita en septiembre arrancaban los reportes mensuales de Sarlaf y si ustedes ven 2021, 2022, básicamente la decisión que se tomó es continuar como se venía. O sea que lo que usted esté haciendo en materia de Sarlaf, todo el 2021, lo que resta, y todo el 2022 en materia de reportes, sigue igual con una excepción, y es que están eliminando el reporte de clientes exonerados, ese lo están eliminando. Ahora bien, a partir del 2023, los reportes que eran trimestrales se convierten en mensuales, por ejemplo, el reporte de operaciones individuales en efectivo Diego, y Diego, consolidadas, ¿sí? qué pena, hay unas preguntas del tema anterior, no sé si de una vez se las presento o al final. No, espérate, yo cierro Listo, este ok. y pasamos allá. Entonces, pasan a mensuales y además los topes que antes caían de una vez a 2 millones y a 20 millones va a ser un desmonte gradual hasta el año 2025. Entonces, yo creo que esas son buenas noticias. Decirles que en nuestro próximo consultorio vamos a hablar de sáquele el jugo a la web de la Supersolidaria, donde hay información sobre las tasas de interés, sobre normas, sobre trámites, sobre todo, sobre estadísticas, y la gente como que no utiliza eso, pues por las preguntas que me hacen a mí y la información que me piden. Yo, pues eso está en la página web de la Supersolidaria, cualquiera debería poder saber dónde descargarla, eso está ahí, es público, ese es el esfuerzo que hace la Supersolidaria de publicar la información como dato abierto, que la gente lo consulte para sus estudios y demás. Entonces, pues voy a mostrarles un poco cómo la uso yo. Antes de pasar al tema de las preguntas, permítanme recordarles en 3 minuticos, muy breve, nosotros arrancamos este 29 de septiembre un programa de entrenamiento para comités de riesgos, que me parece que estas personas tienen que prepararse para el trabajo que se les viene. Los comités de riesgos debieron nombrarse ahorita desde el mes de julio, ya deben haber tenido su primera reunión. Y yo creería que les falta todavía la capacitación que les permita cumplir adecuadamente su papel. El comité de riesgos va a estar integrado mínimo 3 personas. La persona encargada de riesgos, un integrante del consejo o junta directiva y alguien más. Pueden ser más personas. La pregunta es, ¿realmente están entrenados, preparados, capacitados para lo que les va a tocar hacer? Entonces nosotros arrancamos un programa de 8 sesiones que inician el 29 de septiembre y esperamos que ustedes se inscriban a sus comités de riesgo. Ya las inscripciones están abiertas por la página web, lo pueden hacer y comunicarse con nosotros para el efecto. Van a ser prácticos, riesgo por riesgo, entregándoles herramientas, no solo que les permita hacer su trabajo, sino cómo interpretarla y cómo usarla y qué se puede hacer y recomendar. Va a ser un tema pues totalmente práctico para estos comités de riesgo. Entonces, bueno, de hecho dimos el viernes pasado un seminario taller gratuito en el que contamos, no me acuerdo con la participación de cuántas personas, ¿no usted recuerda? Bueno, casi 1000 personas tuvieron la posibilidad de asistir a esa capacitación. Esa capacitación creo que la vamos a compartir y la vamos a poner allí en el canal de YouTube, pues donde estuvimos como explicando de qué es el comité de riesgos, qué es el CIAR y qué es lo que se espera pues de ellos. Así que utilicen ese material para hacer la sensibilización y la capacitación de sus comités sin ningún problema. El 1 de octubre vamos a tener un seminario taller sobre prevención de procesos de insolvencia que lamentablemente, pues como lo advertíamos el año pasado, todo este tema de la pandemia, los paros y demás ha generado otra pandemia, que es la pandemia de insolventes. Una cosa que era más o menos raro que ocurriera cada vez se presenta con mayor frecuencia. Antes usted les declaraba insolvente uno al año. No, ahorita hay entidades que se les declara cada mes 2, 3 personas insolventes, 5, 10, o sea, ese tema de la insolvencia de los deudores es importante que lo volvamos a revisar. Entonces, este 1 de octubre tenemos ese seminario.
El 28 de octubre, bueno, puede que la fecha varíe un poco, yo se los hago saber. El 28 de octubre tenemos un seminario sobre régimen tributario especial y vamos a hablar de otros temas tributarios. Es un seminario tributario muy interesante. Estamos pendientes de confirmar la fecha. Recuerde que todo ese tema de los fondos sociales, qué es deducible, qué no es deducible, decreto 2150, concepto unificado de la DIAN sobre el régimen tributario especial. eh, los límites que hay en el artículo 107 y 107 raya 1 de aplican o no aplican. Nosotros hemos creído que simplemente cogemos la declaración de renta y la ponemos, la contabilidad y la ponemos, el estado de resultados y lo ponemos en la declaración de renta y ya, que el excedente contable es el mismo excedente fiscal. Pues cómo le parece que eso podría tener sus riesgos porque el artículo 107 y 107 raya 1 son aplicables al sector cooperativo y mutuales, y ahí dice que tienen que tener relación de causalidad, necesidad, proporcionalidad, y muchos de estos casos que llamamos gastos sociales podrían ser cuestionados, y en todo caso hay un límite del 1% de los ingresos. Todo eso lo vamos a tratar con una conferencista experta. El 5 de noviembre tenemos nuestro seminario de evaluación de cartera y vamos a cerrar el año el sábado 20 de septiembre con la actualización anual de SARLAF para los directivos y los empleados, donde la idea es que por una tarifa muy económica usted pueda, grupos de 20 o 30 personas que incluyan a todos sus empleados, directivos, miembros de control social, tener la actualización anual y certificarla. Ah, bueno, miento, en noviembre cerramos con el seminario de actualización del manual de NIF. Todos ustedes tienen unos manuales de NIF que con ocasión de las circulares básicas y lo que ha salido recientemente se quedaron desactualizados. Entonces nosotros vamos a dar un seminario de qué hay que actualizar en el manual de NIF y vamos a entregar como parte del material un manual de NIF actualizado con las nuevas circulares. Y bueno, no, con eso vamos a terminar hoy y pues en cuanto a eso, y John, cuénteme el tema de las inquietudes que hay allí en el chat. Claro que sí, Diego, permítame, ya le comparto la pantalla. Un saludo para las personas que nos están siguiendo a través de YouTube. Recuerden que ahí se publican estos consultorios y las capacitaciones que dimos gratuitas. Este viernes tuvimos la de CIAR y Comité de Riesgos y el sábado la de Finanzas Personales. De hecho, anticipo la capacitación de finanzas personales para el mes de septiembre va a estar centrada en la ley de borrón y cuenta nueva. Es un sábado, ahorita me recuerdan el sábado, para que por favor pues inviten a sus asociados. Nosotros tenemos una capacidad hasta para 1000 personas allí cuando hacemos esas capacitaciones. En la nueva ley de las mutuales, ¿cuál es el capital inicial para constituir una mutual? Excelente pregunta. ¿Cómo le parece que no existe una cifra? Y eso es lo bueno comparativamente, por ejemplo, con una cooperativa de ahorro y crédito. Es que para una cooperativa que quiera ejercer la actividad financiera, la cantidad de requisitos que está en la ley, los trámites que hay que seguir, pues casi que todo está diseñado para que digan que no. O sea, y esto pues puede sonar atrevido de mi parte, pero creería yo que la política de la superintendencia es no sacar, es que no sacar, no sacar más cooperativas con actividad financiera. Es decir, yo creo que la visión de la superintendente o de la superintendencia en general, o al menos de algunas personas allí, y es respetable porque seguro tienen argumentos para eso, no es un tema caprichoso, es que entonces actualmente hay 177, pero cada vez es menor el número, se van fusionando, se van liquidando, se van interviniendo, van tirando la toalla. Y yo me temería que ese proceso va a seguir. Yo no recuerdo en el pasado reciente ninguna cooperativa que haya logrado, y cuando hablo del pasado reciente, en los últimos 3 años, la transformación en cooperativa de ahorro y crédito. Por el contrario, conozco entidades que estaban en esa intención, en ese deseo, en ese proyecto y tiraron la toalla y se dieron cuenta que, digo, no, nosotros nos vamos a meter en un problema con ese tema de la actividad financiera. Y además que sí, es como decirle, bueno, si usted quiere que yo tal cosa, tiene que escalar el Everest desnudo y sin ninguna ayuda. O sea, le dicen un sí, pero en la práctica los requisitos para lograr ejercer la actividad financiera, y no solo los requisitos, al interior le ponen todos los trámites, todos los palos en la rueda, todos los obstáculos. La idea es pegarse de cualquier cosa para decirle que no. Eso es la verdad. Entonces, en las mutuales no.
Por ejemplo, para hacer una cooperativa con actividad financiera o transformarse, de entrada el capital mínimo está por el orden de los 4.000 millones de pesos. Si usted quisiera crear de cero una cooperativa que pueda captar ahorros, no solo viene todo el trámite que va a ser la locura, sino que de entrada tiene que, el banderazo son 4.000 millones de pesos de capital. Y la superintendencia le va a hacer el feo porque dice es que yo no quiero cooperativas chiquiticas, eso me parece a mí muy chiquitico. Ni en las mutuales ni en los fondos de empleados se tiene un capital mínimo. De hecho, si usted lee la ley, estas entidades mutuales van a ser consideradas de interés de bienestar público, bueno, o de interés público, de interés social. O sea, el Estado va a promover, apoyar, estimular la creación de mutuales. Por lo menos es lo que dice la ley. El papel puede con todo. Veremos si en la práctica la Supersolidaria realmente se alinea con ese propósito. Sí, porque seguro que las supersolidaridades se le van a parar los pelos viendo todo ese poco de mutuales, todas recibiendo ahorros, cuando ella lo que ha querido es regular mucho el tema de los ahorros en poquitas entidades y pues se le crean un poco de mutuales todas captando ahorros y yo los entiendo por los riesgos que hay de lavado de activos y de un poco de cosas a través de esto, pero no una mutual. Nos juntamos 20 personas, cada uno ponemos de a 50.000 pesos por colocar una cifra, 1.000.000 de pesos y listo, arrancó. O puede ser menos, pues imagine que vamos a crear una mutual de barrio, usted les dice 50.000 pesos y se van de espaldas, ¿no? No, con 10.000 pesos, pues cada uno ponga 10.000 pesos. Y entonces son 20 o 200.000 pesos, con ese capital inicial arranca y desde que arranca, pues usted puede arrancar con ahorro, con crédito, con actividades comerciales, de prestación de servicios, de todo. O sea, es una belleza ese tema de las mutuales, va a ser una maravilla. Bueno, eso sí, tengan presente, los aportes no los devuelven. ¿El auditor interno puede ser responsable del CIAR? Yo pensaría que no. Si usted la plata no le alcanza, más bien yo lo que haría es una reforma al organigrama, eliminaría el cargo de auditor interno y lo convertiría en la persona responsable de riesgos. Me suena más. O sea, si el tema es de plata y usted dice, no me alcanza para tener auditor interno y persona especializada en CIAR, entonces haga una reingeniería en ese organigrama y que su auditor interno se convierta en la persona responsable de riesgos, que me parece que podría ser, si se le da la capacitación, si tiene el perfil, cuadra perfecto, porque el tema de riesgos tiene que ver con auditoría, sí, solo que de manera preventiva, prospectiva. Dale, John. Bueno, ahorita alguien me decía que el seminario tributario nuestro y de planeación y todo va a ser ese, el que estamos diciendo que va a ser en octubre. Ahí vamos a hablar pues del tema tributario de manera amplia y con una perspectiva de largo plazo. Ese va a ser pues nuestro seminario tributario. Seguramente los gremios y otros harán otros, pero el de nosotros va a ser ese. No vamos a tener otro distinto como de cierre contable. Eso pues por ahorita no lo tenemos así visualizado. ¿Qué pasa cuando una persona está morosa y reportada por una entidad hace 10 años y esa entidad ya no existe y no volvió a reportar a centrales de riesgo? ¿Qué pasa con el deudor? ¿Cómo se podría lo de borrón y cuenta nueva? Esa es una excelente pregunta. Porque, claro, usted tiene una deuda allí que no ha pagado, ¿sí? No ha pagado y usted la quisiera pagar. Entonces tendría uno que contactarse con la entidad responsable de esa liquidación, con el liquidador de esa entidad, a ver si es posible, todavía, a pesar de que la entidad está liquidada, a veces dejan patrimonios autónomos o fiducias o encargos fiduciarios, bueno, o contratos con administradores en caso de que llegue a reventar a posterioridad una situación como una demanda laboral o como algo de ese estilo. Entonces, a veces esa posibilidad todavía existe. Si definitivamente esa posibilidad no existe, es decir, usted no consigue el liquidador, no se dejó ningún encargo fiduciario ni nada, usted va a la superintendencia o se dirige a la superintendencia, que puede ser solidaria, financiera, supongamos que abocó el proceso de conocimiento de esa liquidación y no hay cómo contactar a la persona que fue el liquidador para tratar de resolver el tema. Yo creo que ahí sí le tocaría a usted aplicar o acudir a la figura pues de la tutela o sí, una demanda para solicitar que usted sea retirada de ahí, pero sí tiene el camino muchísimo más complicado, ni más faltaba. Porque pues usted para poder que la retiren lo que necesita es pagar. Ahora, hay formas de que una obligación se extinga, hay como 10 formas. Yo no soy abogado experto,
pero dentro de todas esas formas, una es la prescripción. Entonces, pues con su abogado lo que usted intentaría es señalar que como la obligación prescribió por el tiempo que ha transcurrido, entonces solicitar que por esa vía sea declarada la obligación extinguida y sea retirado el reporte negativo de la central de riesgos. Entonces, esa es una posibilidad, se me ocurre esa. La prescripción, apelar a la figura de la prescripción, apóyese en un abogado, presentar la solicitud, la demanda, la tutela y que lo saquen de ahí. Bueno, el acuerdo que el deudor haga con un banco por cartera castigada se extiende a las entidades que por convenio han asumido ese cobro, cobranzas beta. Pues es que hasta donde yo entiendo, em, cuando está ese tema de cobranzas beta, habría que ver cuál fue el acuerdo al que se llegó. Cobranzas beta es posible que hoy por hoy sea el titular de la obligación. Es decir, Cobranzas beta es una entidad jurídica independiente al que la vivienda transfiere los derechos y obligaciones de esa cartera. Eh, Posiblemente por valores pues muy bajitos. Regularmente lo que se hace es que usted dice, no, yo te vendo esta cartera, es una cartera siniestrada, llevada del berraco, eso vale como 100.000 millones, deme 1.000 millones por ella. Entonces Cobranzas Beta le paga a la vivienda, esto es hipotético, la vivienda le transfiere esa cartera y ellos se agarran a cobrar de ahí a ver qué se puede. Entonces supongamos que los 100.000 millones logró recuperar en el término de 5 años 30.000 millones de pesos, 20.000 millones. Bueno, pues tuvo utilidades por 19.000 millones, paga su impuesto de renta, o sea que invirtió 1.000, bueno, más todos los gastos en los que tuvo que incurrir para cobrar esa plata. Es como cualquier empresa. Y regularmente, por ejemplo, Cobranzas Beta puede ser propiedad de la vivienda. O sea que al final saca eso de su balance, se lo pasa a huevo a la empresa de cobranzas y la empresa de cobranzas pues igual es de la entidad, pero no es la entidad. Entonces, si es ese caso en el cual ya Cobranzas Beta es el titular del derecho a cobrar esa plata, a usted lo que le toca es llegar a un acuerdo, arreglo, es con Cobranzas Beta y eso es lo más probable. Los bancos han adoptado esa política de sacudirse esas obligaciones, de no distraer el banco, que el banco es enfocado en captar ahorros y generar créditos buenos y administrar clientes buenos. Cuando un cliente resulta malo, se lo pasa a Cobranzas Beta y administra esa vaina usted y lo saca del balance. Y yo no me voy a distraer aquí con esos temas porque el negocio mío es hacer negocios, hacer negocios. Y dentro de esos negocios ellos ya tienen, bueno, tengo un modelo que de cada 100 me salen 98 buenos y 2 malos. Bueno, esos 2 malos van para Cobranzas Beta. Yo me quedo con los 98 buenos viendo a ver cómo hago crecer. Entonces ahí le va a tocar es hacer el arreglo con Cobranzas Beta. Pues en ese caso de que se haya transferido la totalidad de la obligación. Alguien hablaba por ahí de que la obligación, el ejemplo que me ponía era de una empresa de teléfonos que ya no existe. Es exactamente igual, es decir, la ley opera es para todo el que reporte a las centrales de riesgo y por eso pues el consejo es el mismo. Ya no existe. Habla la Superintendencia de Servicios Públicos, manda derecho de petición, no le da respuesta de nada. Le tocaría es ante la central de riesgos directamente de la mano de un abogado meter pues una tutela o algún acto, el abogado es el que le puede orientar cuál es el mecanismo jurídico más efectivo para lograr que esa obligación se declara extinguida y que a usted lo deban o la deban retirar de ahí, ¿sí? O en su defecto, decirle ante quién pues paga para que salga de allí. Y como la entidad pues no existe, pero igual ahí ese lo va a tener más complicado, ¿no? Retirarse. Ahora, pues recuerden que si fue objeto de suplantación, porque la línea de celular se atrasó, o de teléfono fue por un tema de suplantación, pues podría acudir a la figura nueva que va a salir ahí, hace la denuncia, comunicación y lo tienen que retirar inmediatamente. Pero si realmente fue que se atrasó con una línea de celular y no la pagó y esa empresa ya no existe, una línea de teléfono, internet y esa empresa ya no existe, pues va a tener el camino un poquito más complicado. ¿Qué más falta allí, John? ¿Qué pasa con los casos en ley de insolvencia? Pues yo diría que es exactamente igual. Cuando usted se declara en insolvencia, a la final usted va a llegar a un acuerdo de pago con sus acreedores dentro de ese proceso de ley de insolvencia. Entonces, pues cuando usted llega a un acuerdo de ley de insolvencia, que ya yo llego a un acuerdo,
pues en la práctica, ahí lo que dice esa norma es, usted llegó a un acuerdo con sus acreedores y deberían retirar ese reporte negativo. Entonces, em, y ¿todavía me están viendo, me están escuchando, John? Ah, bueno, es que mi pantalla tiene aquí como una afectación. Bueno, entonces les decía yo, digamos que se puede empatar una cosa con la otra y por eso vamos a tener el evento de ley de insolvencia en el que espero que nos acompañen. Una persona hoy está muy mal, quiere llegar a un acuerdo con sus acreedores, pero ese acuerdo no es posible lograrlo de manera directa. Entonces decide acogerse a la ley de insolvencia, es decir, declararse insolvente para forzar a sus acreedores a sentarse con él ante un notario y luego el acuerdo lo revisará un juez, donde usted dice, mi propuesta de pago es esta. Esa propuesta de pago puede tener dos caras, ser aceptada o no ser aceptada. Si es aceptada, así usted no esté de acuerdo y no le guste, por dos o más acreedores que representen por lo menos el 51% de las acreencias, y en esto se dan prácticas a veces non santas, donde aparecen unos acreedores raros allá que se saludan de piquito con la deudora, o sea que no están tan bravos, pareciera que le están sirviendo ahí simplemente para sumar votos y lograr esa mayoría del 51, bueno, lo que sea, usted sabe que en este país pasa de todo. Lograron el acuerdo. Te puede haber quedado rabón, lo que sea, porque al final la propuesta era pagar solo el 50% del capital en 5 años sin intereses, ¿sí? Inclusive caso en el cual os decía, pero es que a mí me debe 20, a mí me debe 10 millones y tiene 30 millones de aportes. Nada. Esos 30 millones de aportes entraron ahí y son respaldo de las obligaciones que tiene con todos los demás. Y como 10 millones apenas es el 5% de las deudas del que valen 200, o sea que esos 30 millones a usted le toca millón y medio no más. Los otros 28 millones y medio son garantía de los demás. O sea, como dicen, nadie sabe para quién trabaja. Eso es parte de lo que vamos a analizar ese día en el seminario de ley de insolvencia. Pero bueno, ¿a qué voy ahí? Guste o no le guste, a la final un juez llegó y dijo, listo, avalado el acuerdo. En la práctica, él acaba de llegar a un acuerdo con sus acreedores y la ley de y la ley de habeas data dice, si la persona paga o llega a un acuerdo con sus acreedores, que en este caso a través de la ley de insolvencia forzó ese acuerdo, debe ser retirado inmediatamente su reporte negativo de las centrales de riesgos. Entonces yo creo que el tema de la insolvencia antes se va a potencializar. Como muchas personas que estén llevadas del berraco y quieran tener una mejor perspectiva futura de su situación, seguramente va a ocurrir que muchas personas van a acudir al mecanismo de la insolvencia en los próximos 12 meses para forzar esos acuerdos y lograr que sean retirados de la central de riesgo. Inclusive también, imagínense una persona que no tiene en qué caerse muerto, que es como el mejor escenario, porque no tiene nada que perder y en cambio debe un poco de plata. ¿A quién lo manda a uno a ser tan pelota de prestarle a una persona así? Entonces le dice, vea, yo debo como 100 millones de pesos y no tengo nada y estoy mal reportado, llevado el berraco en todo lado, entonces declárese insolvente. Y hace una propuesta de pago tan insultante que de entrada le van a decir que no. Usted dice, yo debo como 100 millones de pesos, pero francamente en la situación en la que yo estoy, les puedo pagar 20 millones, pero sin intereses a 10 años. Esa es la propuesta. Entonces, ¿qué le van a decir? No, negada. Es más, usted puede llevar a otras personas que aseguren, que estoy hablando ya como del otro lado, que el voto va a ser negativo. Entonces, cuando lo niegan, el juez lo que dice, bueno, entonces se procede a la declaración o a la liquidación del patrimonio del deudor. Y en esa liquidación, como no tiene nada, pues se le reparte nada a todos y las obligaciones pasan a ser obligaciones naturales que no se pueden cobrar por la vía ejecutiva. Y ahí podría la persona entonces seguir con el siguiente paso, que es que como a través de la insolvencia se extinguieron esas obligaciones jurídicamente, no financieramente porque no las pagó, pero ya liquidó su patrimonio, con nada pagó todo, solicitar jurídicamente, apegándose a la ley de borrón y cuenta nueva, de que la persona sea retirada en los próximos 6 meses de la central de riesgos. Y cómo le parece que eso también es parte de lo que puede ocurrir. Así que lo que nos viene
lo que nos viene es mucho trabajito, por eso lo estoy invitando al seminario de insolvencia y ahí vamos a seguirle trabajando a esto. Aquí, espérate que hay unas preguntitas que aparecieron de última hora y los despacho. ¿Los fondos de empleados deben tener PSEM? Sí. Léase la circular básica jurídica. Es más, escriba en Google PSEM Supersolidaria y le aparecen 2 conexiones a 2 respuestas de la Supersolidaria sobre PSEM y ahí lo dice. Léase la directiva 31 del 2000 del DAN Social, búsquela por Google, ahí también lo dice. Todos, fondos de empleados, cooperativas, mutuales, toda organización solidaria vigilada por la Supersolidaria debe tener PSEM. Diego, tengo entendido que otra buena noticia en la modificación a los reportes que se extienden dentro de los primeros 20 días. Ah, bueno, déjeme confirmarla porque de esa sí no estoy seguro, a menos que yo no esté seguro de eso, de que ya no es los primeros 10 días, sino los primeros 20 días, no sé. Bueno, dice aquí que es importante aclarar que una vez se sancione la ley, debe ser reglamentada por decreto. Sí, seguramente, claro, toda ley tiene que ser reglamentada con decreto y luego expedirán instrucciones. Y yo espero que la Supersolidaria expida instrucciones, tanto la financiera como la Supersolidaria, para poner en práctica lo que allí venga. Por lo demás, pues agradecerles mucho como siempre el que se hayan conectado con nosotros hoy. Recuerden, nos vemos en el próximo consultorio. Sáquele provecho a la página web de la Supersolidaria y estamos ya en las inscripciones para el programa de entrenamiento a comités de riesgos que arranca ahorita al 29 de septiembre. Mayor información pues con nuestros contactos y en nuestra página web. Hasta luego y feliz semana.